Hola, hola. Qué bueno estar con ustedes nuevamente. Vamos a continuar con esta pequeña serie Caminando con Dios. Me es muy, pero muy grato poder estar con ustedes a través de este medio. Pero les tengo una muy buena noticia. Muchos me han estado preguntando en cuanto a dónde estoy, qué he estado haciendo durante este tiempo, en dónde me pueden conseguir o a través de qué redes me pueden conseguir. Y agradezco mucho esas preguntas, esas expresiones de afecto y alabo al nombre de nuestro Dios. Pues bien, aquí les comparto esta buena noticia. He creado un canal a través del cual podrán ver diferentes series bíblicas. Es más, ese canal, en ese canal ya están algunas series, particularmente una muy particular que se llama Los 144,000 sellados. Si quieres aprender muchas cosas en cuanto a los 144,000, si quieres resolver dudas e inquietudes, pero si quieres seguir aprendiendo de diversos temas bíblicos en un esquema de series, de mini documentales, pues te recomiendo este canal que con mucha oración y con mucha fe he creado. Aquí en la descripción puedes encontrar el link de este canal y también puedes hacer clic justo aquí. Allí vas a entrar a este canal que, insisto, va a ser de gran bendición para tu vida como lo es también FLD TV. Ya sabes, la primera serie se llama Los 144,000 sellados y tiene mucho que ver con Enoch, justamente de quien estamos hablando. Pero bueno, eso descúbrelo entrando en este canal. Allí seguirás viendo muchísimas series que mes tras mes estarán llegando a tu hogar y que espero serán de gran bendición. En nuestro tema anterior hablamos de cómo Enoc caminó con Dios y hablamos un poquito de su vida, de su historia. Y enfatizamos el hecho de que Enoc caminaba con Dios porque vivía para agradarle, como lo hizo José, como lo hizo Daniel, como lo hizo Jesús. Palabras de vida del Gran Maestro, página 311 nos dice: debéis agradar a Dios en todos los aspectos de la formación de vuestro carácter. Podéis hacerlo, pues Enoc agradó al Señor, aunque vivía en una época degenerada, y en nuestros días también hay Enocs. Como en los días de Enoc, nuestros días son días difíciles, complejos, hay una atmósfera contaminada, pero la inspiración nos dice, hoy hay Enocs. De hecho, los 144,000 son una ilustración de lo que nos dice la profecía, que nos enseña la profecía de quienes repetirán en este tiempo tan contaminado la experiencia de Enoc. Ya sabes, donde puedes aprender mucho acerca de los 144,000 sellados. Bien, enfatizando esto que he comentado, dice el Arabian Herald del 23 de agosto de 1881, Enoc vivió en una época corrompida, cuando el poder moral estaba muy debilitado. La contaminación abundaba a su alrededor. Sin embargo, caminó con Dios. En medio de eso, él pudo caminar con Dios. Tú también puedes caminar con Dios. Una vez estando en el Brasil, donde estaremos muy pronto también en un hermoso evento juvenil, me llevaron a un pantano a conocer un ave, un tipo de avestruz, un tipo de pavo de ese pantano, blanco, un plumaje blanco, hermoso, en medio de un pantano donde había lodos, donde había vegetación, muchos elementos oscuros, sucios, contaminantes. Pero esta ave siempre mantiene su blanco, casi brillante plumaje. Hermosa, muy hermosa. Así fue Enoc. Así serán los 144,000 sellados. Pero ¿cómo lo logró? Sigamos reafirmando esto. Educó su mente en la devoción, para que pensara en las cosas que eran puras y santas,
y su conversación se refería a temas santos y divinos. Así fue compañero de Dios, caminó con él y recibió su consejo. Tuvo que luchar con las mismas tentaciones que nosotros. La soledad que lo rodeaba no era, perdón, la sociedad que lo rodeaba no era más amiga de la justicia que la sociedad que nos rodea en la actualidad. La atmósfera que respiraba estaba contaminada por el pecado y la corrupción, tal como lo está la nuestra. Y sin embargo, no se ensució con los pecados que prevalecían en su tiempo. Así también nosotros podemos permanecer puros y sin corrompernos. Qué bonito. Él pudo. Su Dios es nuestro mismo Dios. Nosotros también podemos. Pero él tuvo algo que hacer. Y la declaración nos dice, educó su mente en la devoción y para que pensara en las cosas que eran puras y santas. Bien dice David en el Salmo 119, dándonos este tip de caminar con Dios, lo siguiente. ¿De qué forma podemos educar nuestra mente? Pues miren, el Salmo 119, versículo 11 nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es una forma de educar la mente. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Guardar los dichos de Dios en nuestra memoria. Perseverar en el pensamiento en las cosas de Dios. Esto es fundamental para educar nuestra mente. Pablo dijo en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. En otras palabras, el pensamiento de una mujer desnuda no se vence con el pensamiento de una mujer semidesnuda, porque lo malo no se vence con lo menos malo. No, lo malo se vence con el bien. ¿Y el bien dónde se encuentra? Vence con el bien el mal, en la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que educar nuestra mente, para que nuestra mente se espacie en aquello que la elevará, que la protegerá, que la acercará a su hacedor y no a su destructor. Pablo, quien se especializó en la salud emocional, nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8, lo siguiente. Hablando de cómo cuidar nuestra mente, nos dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 8, esto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Para caminar con Dios necesitamos educar nuestra mente. Y aquí hay una batalla significativa que pelear. Yo practico el principio del stop. Cuando se me es sugerido un mal pensamiento o un pensamiento indeterminado, un pensamiento, yo practico el stop, me detengo. Y en función de ese pensamiento analizo de dónde puede venir. Recuerda algo, Martín Lutero lo decía, tú no puedes evitar que el pájaro vuele sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que haga nido en tu cabeza. Así que me es muy difícil, prácticamente nos es imposible evitar que el pájaro vuele sobre nosotros, está en su espacio, está fuera de nuestro alcance en líneas generales. Pero sí puedes evitar que haga nido aquí, porque lo que desciende aquí para hacer nido, tú lo espantas. Bueno, eso pasa en ese sentido. Viene el mal pensamiento, practica el stop. ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿Quién lo puede estar sugiriendo? ¿Me acerca a Dios? ¿Va en armonía con la voluntad de Dios? ¿Agrada ese pensamiento y lo que me sugiere a Cristo? Es una forma de llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo, como dice Pablo. En otras palabras, podría preguntarme, ¿le agrada a Dios que yo piense esto? ¿Me acerca esto a Dios? Es educar nuestra mente en la devoción.
para que piensen las cosas que son puras y santas, y para que como consecuencia, porque lo que pasa aquí es consecuencia de lo que pasa aquí, nuestra conversación se refiere a temas que son santos y divinos, o como dice Pablo, lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, lo que es de buen nombre, en aquello en lo que hay virtud y es digno de alabanza. Así Enoc educó su pensamiento. Y como pensaba en lo de Dios y practicaba el principio a través del cual todo se veía en función de lo que Dios expresaba, y si eso le agradaba a Dios o venía de Dios, Enoc se volvió en uno con Dios. Tanto así que prácticamente eran uno en propósito. Nos dice la Review Herald de 3 de diciembre de 1889 lo siguiente: Enoc era uno con Dios en propósito. Si somos uno en propósito con Dios, nuestra voluntad se identificará con la suya y seguiremos todo camino por el cual nos conduzca el Señor. Como el hijo amante pone su mano en la de su padre y camina junto a él con perfecta confianza. Esté el día oscuro o radiante, así los hijos e hijas de Dios caminarán con Jesús a través del gozo o del dolor. Cuando vamos a algún lugar a bañarnos con nuestros pequeños, a un arroyo, a un río o una piscina, no nos gustan mucho las piscinas, pero una piscina, puede ser también que vayamos. Mi hijo siempre busca un lugar alto desde donde pueda tirarse, pero él no se tira por tirarse así nomás. Pues busca un lugar, cuando digo alto, alto para su edad, para su tamaño, ¿no? Para cualquier otro adulto sería un lugar insignificante, pero para él sí lo es. Para él es muy significativo. Pero él no se tira, aunque a menos que papá esté ahí para recibirlo. Así no sea para recibirlo inmediatamente, sino después de que él ha caído al agua, pero él sabe que papá está ahí y papá no lo dejará ahogarse. Se pueden acercar otras personas y le pueden decir: Gabriel, tírate, tranquilo, dale que yo te voy a agarrar igual. Él no se tira. Yo me tiro si ahí está mi papá. A este punto llegó Enoch con su Padre Celestial. No solo a este grado de confianza, sino ya no se sabía dónde empezaba Enoc y dónde terminaba Dios. Dónde empezaba Dios y dónde comenzaba Enoc. No se sabía. Eran uno. Había tanta intimidad. Estaban tan vinculados porque compartían propósitos, compartían voluntad, que Enoc comenzó a experimentar la omnipotencia de Dios. Pues nuestra voluntad, unida a la voluntad de Dios en un solo propósito, nos convierte en omnipotentes. Y esto, insisto, se manifestaba de forma práctica en la vida de Enoc. A ver, Patriarcas y Profetas en la página 72 nos dice: Enoc no andaba con Dios en un arrobamiento o en visión, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. No se aisló de la gente convirtiéndose en un ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo. En el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres, ora como esposo o padre, como amigo o ciudadano, fue firme y constante siervo de Dios. Y este santo andar continuó durante 300 años. Enoc caminaba con Dios y esto se expresaba en los deberes de la vida diaria, como esposo, como padre, como ciudadano, como siervo de Dios, como amigo. ¿Esto qué significa? ¿Cómo caminaba con Dios en todas esas cosas? Pues lo hemos dicho, sujetaba todas las cosas a la presencia de Dios. En otras palabras, lo que hacía lo hacía siendo consciente que Dios estaba a su lado y éste debía sancionar lo que hiciera o dijera.
Y como su corazón estaba lleno de amor, porque es el gran punto del que tratamos en el tema anterior, no lo hacía con miedo. Dios me está mirando y como me está mirando me toca portarme bien. No, era movido por amor. Y el que Dios le mirara era un acto que le complacía, porque entonces dejaba ver de qué forma le amaba, haciendo las cosas no para satisfacción propia, sino para agradarle a su Padre Celestial. No hay mayor satisfacción para un pequeño que su padre lo vea y lo disfrute. Lo gozan, lo disfrutan. Hay momentos en que me siento a ver a mi hijo que tiene una fascinación por las piedras y lo llevo a ciertos lugares y él mira piedras y analiza sus formas y como le he enseñado un poco al respecto me dice, papá, mira, tengo un cuarzo o esto es un jacinto, en fin. Y yo lo miro y a veces está jugando y solo lo miro y él es consciente que lo miro. A veces me dice, ¿me estás disfrutando? Yo le digo, sí, te estoy disfrutando. Y lo disfruta más. Y se siente contento y comienza a hacer muchas cosas para que su papá lo disfrute con alegría. Y realmente lo disfruto. A ese punto llegó Enoc. ¿Entiendes hoy por qué Jesús dice, no entrarás al reino de los cielos a menos que seas como niños? Nadie entrará al cielo a menos que tenga en el Padre la sencilla fe de un niñito, la sencilla fe de un pequeño. En todas las cosas que hagamos, lo haremos conscientes de la presencia de Dios y deseoso, como lo hemos dicho ya, de que Él se sienta alegre, de que Él pueda decir de nosotros, ese es mi hijo que le trae contentamiento, gozo a mi corazón. Nos dice lo siguiente acerca de Enoc. Carta 169, 1903. Comprendamos la debilidad de la humanidad y dónde fracasa el hombre en su autosuficiencia. Entonces seremos llenados con un deseo de ser precisamente lo que Dios desea que seamos, puros, nobles, santificados. Tendremos hambre y sed de justicia de Cristo. Ser como Dios será el deseo dominante del alma. Ese es el deseo que llenaba el corazón de Enoc. ¿Cuál? Ser como Dios. Y leemos que éste caminó con Dios. Estudiaba el carácter de Dios con un propósito. No hacía resaltar su propia conducta, ni exaltaba su propia voluntad, como si hubiera pensado que estaba plenamente calificado para manejar las cosas. Se esforzaba por conformarse con la semejanza divina. Enoc contemplaba a Dios, analizaba la vida de Dios, analizaba el carácter de Dios, porque su idea era ser como Él. Ser como Dios. Era el gran anhelo de su corazón, pero entendió algo que necesitamos comprender. Es lo primero que resalta en esta última declaración, la inspiración. Nadie en suficiencia propia caminará con Dios. Nadie en justicia propia, en autoexaltación. Yo sé, yo dije, yo hice, yo fui, yo. Nadie en ese espíritu caminará con Dios. Porque la Biblia es contundente al decir que Dios rechaza al soberbio, pero camina con el humilde. Y el Dios santo y eterno es descrito en Isaías capítulo 57, versículo 15 de la siguiente forma. Isaías 57, 15. Porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. La Biblia no nos dice que no caminaba con autoexaltación, destacándose a sí mismo por encima de los demás. No.
La Biblia nos dice que Enoc dice, mira Dios, los que he ganado para ti. Voy ante esos impíos y me los traigo aquí ya convertidos. Pero ese es el discurso que con frecuencia escuchamos desde este púlpito y en diferentes círculos o estamentos de nuestro pueblo. Yo que hago esto, yo que fui a tal lugar, yo que hice esto por aquí, yo que hago aquello por allá. Mi idea y ese espíritu de exaltar su idea. Dios no camina con el que se exalta a sí mismo. Dios camina con el manso y humilde de corazón. Enoc era como el cordero. Era su gran anhelo ser como el cordero prometido. Era manso y humilde de corazón. No lo olvides. La soberbia impide. La justicia propia, la autojustificación impide que podamos caminar con Dios. Pero, ¿sabes? Caminar con Dios nos introduce una experiencia tan profunda, tan especial, de tanta intimidad, que aprendes a conocerle. Y le conoces muy bien, porque eso es parte de lo que ocurre cuando tú caminas con alguien. Conozco a muchos padres, hermanos muy queridos, y cuando veo a sus hijos, ves a sus hijos caminan tal como caminan ellos. Y hay personas que dicen, hermano, su hijo camina como usted camina. Y de verdad a veces me detengo y lo anoto. Tal como mi padre lo hacía, mi papá lo hacía, yo a veces cuando estoy pensativo, pensando en alguien, en algo que debo responder o hacer, a veces camino por mi casa, en algún espacio, de manos cruzadas atrás. Me sujeto las manos atrás y camino y pienso, camino y pienso. Bueno, es interesante, no solo mi hijo, mi hija también lo hace. A veces van por allí con las manos atrás cruzadas. Y ver caminar a mi hijo es mi swing, es mi swing, es mi forma de caminar, es mi forma de hacerlo. ¿Es herencia? No, es contemplación. Es contemplación. Somos transformados por lo que contemplamos. Así lo expresa el apóstol Pablo en 2 a los Corintios. 2 a los Corintios, el apóstol Pablo presenta este maravilloso principio de la obra transformadora de Dios en nuestra vida. 2 a los Corintios. Capítulo número 3, versículo 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. La transformación. Comienzan a repetir exactamente lo mismo. Y le conoce, le identifica, le replica. La intimidad hace eso posible. También hace posible que se conozca desde lo más mínimo. Está cerca tal persona, huele a él, o esto es de él. Pasó con Jesús. Uno de los incidentes que siempre me llama la atención y cito con frecuencia es en el marco de la resurrección de Cristo. Y esto nos lo presenta el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan nos dice a nosotros, en el capítulo número 20, hablando de la resurrección, que en la mañana de la resurrección, varias Marías fueron al sepulcro, pero por diferentes caminos, y una de las que fue sola fue María Magdalena. Y cuando ella llegó al sepulcro, pues se dio cuenta que el cuerpo no estaba. Y fue y le avisó a los discípulos. Entonces dice el versículo 3 de Juan 20, Pedro entonces salió y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, mas no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó.
Los dos protagonistas aquí son Pedro y Juan. Juan escribe de sí mismo como el otro discípulo. Pedro salió corriendo primero, pero el otro era más joven y más rápido, así que lo pasó y llegó primero al lugar. Y vio dentro de la tumba y se dio cuenta que no estaba el cuerpo, pero no entró, siguió por ahí. Luego llega Pedro, Pedro entra, está ahí adentro, ve y noten, les dije, la Biblia está llena no de casualidades, no de descripciones casuales para rellenar texto, no, de intencionalidades. ¿Qué hizo? Pues Juan entró y cuando entró vio y se dio cuenta que los lienzos estaban en una parte, el sudario estaba en otra, no con los lienzos doblados aparte. Aquí están dos ejemplos muy interesantes. El primero, alguien que está en la fe, que ama a Cristo, Pedro, que en el deseo de su corazón está ser fiel a Cristo. Le dijo, estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Y ojo, en defensa de Pedro debo decir, él sacó una espada. Él hirió a un siervo del sumo sacerdote. O sea, estuvo dispuesto a pelear, a batallar. En la respuesta de Jesús de guarda tu espada y recomponer la oreja al siervo, pues Pedro se desarma y junto con los demás huye. Pedro era sincero. Pedro amaba al Señor. Pero Pedro no estaba en esa experiencia aún de caminar con Dios. Y noten, literalmente caminaba con Jesús. Todavía había mucha justicia propia en él. Yo, Señor, contigo hasta el final. Jamás te negaré. Descansaba en él. Era un buen adventista, pero aún no caminaba con Dios. Juan ya había pasado de experiencia, y aunque era más joven, se recostaba sobre el pecho de Cristo y caminaba con Dios. Bueno, Juan conocía tanto a Cristo que lo que Pedro no notó, él sí lo notó. Y ojo, la Biblia dice que Pedro se dio cuenta, porque es en cuanto a Pedro que se dice que Pedro vio que el sudario estaba puesto sobre su cabeza y estaban también los lienzos, estaba todo doblado y puesto cada uno en su lugar. Pero luego nos dice que cuando entró el otro discípulo, Juan, entró, vio y creyó. Conocía tanto a Jesús. No solo caminaba físicamente con él, caminaba espiritualmente con él. Que se dio cuenta y dijo, no, mi Señor resucitó. Por eso la Biblia dice, vio y creyó. ¿Cómo lo supo? Dijo, mi Señor es ordenado. El lienzo aquí, el sudario aquí, así dobla él las cosas. En todo lo que hace hay orden, pulcritud y limpieza. No fue que se lo llevaron. Él se levantó y él se quitó esto. La ventaja de conocer al Señor. La ventaja de caminar con Dios es que su voz es nítida. Y sabes, eso en este tiempo es fundamental. Para los Enocs de estos días será fundamental. Porque Jesús lo que más nos advirtió para este tiempo es cuidado, les engañan. Se escuchan muchas voces. El enemigo dirige muchas de ellas. Que te dicen por aquí, por allá, por aquí, por allá. Con frecuencia me encuentro con jóvenes, con personas que aman a Dios, y esos son los grandes dilemas de los que amamos a Dios. No cuando tenemos una opción buena y una opción mala delante de nosotros, porque naturalmente sabemos qué es lo bueno, lo que hay que hacer. El dilema nuestro es cuando tenemos dos cosas buenas delante de nosotros. Y a veces detrás de alguna de ellas no está Dios, sino está el del otro lado. Aprender a escuchar la voz de Dios es clave. Es fundamental, pero es parte de lo que se aprende al caminar con Cristo. Experimentaremos el cumplimiento de la promesa que se encuentra en Isaías 30:21, con la que terminamos esta segunda parte. Isaías 30:21 dice,
Entonces tus oídos oirán a tus espaldas una voz que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. En nuestra vida escucharemos muchas voces que nos llevarán en diferentes direcciones. Caminar con Cristo nos enseña a diferenciar su voz. Y cuando aprendamos a diferenciar su voz, por esa intimidad y ese compañerismo cercano, entonces tendremos siempre seguridad en cuanto a cuál es su voluntad. Y sin duda, avanzaremos en pos del cumplimiento de su voluntad en nuestras vidas. Dios te bendiga, mi querido hermano. Nos encontraremos para una tercera y última parte de esto que hemos llamado Caminando con Dios. ¿Sabías que no solo Enoc dice la Biblia que caminó con Dios, sino que también fue dicho de Noé? ¿De qué forma podemos aprender a caminar con Dios viendo el ejemplo de Noé? Descúbrelo en nuestro último tema.